arrancar con una gran experta de este país. Yo creo que hablar de Marta Fernández Guadaño es hablar de alguien con muchísima experiencia y estaréis de acuerdo conmigo en algo, y es que todo... Esto no es fácil, Marta, no te lo he dicho nunca en público y me vas a matar. Me vas a matar. Ya me está matando. No es fácil, yo creo que su trabajo es hablar de otros, ¿no? Y de otras, y todo el mundo te quiere, con lo cual algo haces muy bien. Un aplauso enorme para Marta Fernández Guadaño. Y además, fijaros qué bonito, salir de la sala para volver a entrar. Qué bonito. Muchas gracias. A ti. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, me muero del corte porque además Adela lo pone más difícil todavía. Bueno, me da un poco de vergüenza intentar hablaros yo de sala cuando sois vosotros los expertos, sois los que estáis trabajando ahí, pero bueno, yo soy periodista y como me muevo bastante viendo diferentes restaurantes, aperturas, negocios, al final creo que lo que me convierto es en una observadora y quizás por eso os puedo aportar algo visto desde fuera. Eso es lo que voy a intentar haciendo un mini repaso histórico a cosas que han ocurrido en la sala en los últimos años y luego viendo cómo nuevos formatos de negocio que han ido surgiendo también dan lugar a un nuevo formato de sala. Bueno, he preparado este PowerPoint que si alguno lo quiere, como lo tiene la organización, yo encantada de que lo tengáis. En ese vistazo histórico que os he puesto ahí una serie de hitos casi de momentos diferentes. No sé si falla un poco el micro. Está bien. Os he puesto ahí algunos pequeños hitos, algunos pequeños momentos que estos días, cuando estaba preparando la presentación, pensaba que para llegar a los nuevos formatos de negocio actuales, antes había que remontarse un poco a cosas que habían ocurrido casi en el último siglo, incluso antes. Bueno, esta foto es de Clodoaldo Cortés, que no sé si a alguien le suena, es un hostelero muy conocido que hubo en el mercado madrileño hace unos años. Clodoaldo fue el dueño de Jockey y de Club 31, dos restaurantes clásicos de Madrid. Buscando un poco sobre él y viendo un poco su historia y un poco su trayectoria, encontré una entrevista que le había hecho el periodista José Luis Péquer en un programa de la cadena SER que se llamaba Gente Importante. Y ahí se refería a él, este periodista, como el perfecto anfitrión. Creo que eso va mucho con la figura de una hostelería más clásica. Digamos que en esa época, pues años 70, seguramente él representaba el perfecto hostelero, el perfecto anfitrión. Cuando falleció Clodoaldo en agosto de 1981, el periodista gastronómico Víctor de la Serna, que hoy trabaja en El Mundo y entonces escribía en El País, en el obituario, recordaba una anécdota muy bonita, que a quien le guste un poco la historia de la gastronomía y las anécdotas quizás le interese, que es Víctor fue con Paul Bocuse, el cocinero francés que falleció el pasado enero, a cenar un día a Jockey, y Clodoaldo en ese caso, claro, tenía que ser el perfecto anfitrión. Y Clodoaldo lo que decidió fue hacer una de las recetas más conocidas de Bocuse, que era la sopa de trufa, y con eso de alguna manera agasajarle. Cuando hace ese recuerdo Víctor en el obituario de Clodoaldo, lo define así: avanzó un impresionante cortejo de camareros portando unas soperitas de loza donde llevaba, bueno, esa famosa sopa cubierta del hojaldre tostado. Digamos que esa idea del cortejo de camareros nos puede servir como referencia como aún en los años 70 y seguramente en los 80 eso era lo que se consideraba el servicio de sala casi perfecto. Philippe Regol, que creo que le tendréis como referencia, es un cocinero, cronista gastronómico que tiene un blog que se llama Observación Gastronómica. En febrero de 2006, o sea, estamos hablando de hace 12 años, hacía un repaso histórico a en qué momento surge la restauración moderna. Está claro que fue a raíz de la Revolución Francesa, los cocineros salen de las casas de los nobles, empiezan a montar sus propios negocios y ahí es cuando surge, digamos, la puesta en escena de la ceremonia gastronómica, el nuevo servicio de sala en aquella época, que estamos hablando de 1789. Ese nuevo servicio de sala, Regol, dice que más o menos cuando escribe en 2006 esto llega hasta hace 10 o 15 años. Ese servicio de salas se inspiraba en aquel servicio cortesano que venía de los palacios, de las casas de los nobles y que de alguna forma era una especie casi de coreografía gastronómica, de movimientos de los camareros que obedecían a una puesta en escena muy estudiada. Y eso era algo que era incuestionable, digamos que esa era el modelo de sala que había en esos momentos. Pero esto llegaba casi hasta hacía en torno a los años 90, ya que él escribía en 2006 y decía, pero ha habido un cambio. Hay una nueva forma de entender el hecho gastronómico, el acto culinario, y eso implica una nueva forma de entender la sala. Y ahí tiene que ver el bulli, es el detonante de ese cambio.
Por repasar un poco cómo concebía el Bulli la sala, hay que recordar que el Bulli resume toda su filosofía en la síntesis del Bulli, que la podéis, dentro de la web del Bulli vienen los 23 principios, y en el principio número 15 tenemos uno que se refiere justamente a la forma de servir la comida, a la sala. Y dice, se potencia una nueva manera de servir la comida. Bueno, además aquí hay algún ex-Bulli como Rafa, o sea que seguro podría aportar mucho más. Hay una actualización de esa costumbre que había del acabado de platos en la sala. Además, a los comensales se les hace participativo. Acaban participando en ese acabado de los platos dentro de la sala. Y eso nos lleva a pensar que seguramente hubo un efecto Bulli, aparte de la cocina, en la sala claramente, ya que Juli Soler y su equipo eran los encargados de convencer, animar, motivar al cliente, al comensal, que le llegaba, digamos, todas las locuras, entre comillas, que se estaban gestando dentro de la cocina con Ferran y su equipo. ¿Ahí qué ocurre? La sala se convierte más que nunca en una extensión de la cocina. Hay una nueva relación con el comensal se vuelve mucho más participativo, le haces participar, de alguna forma él puede acabar algún plato, aparte de comerlo hace algo más en la sala y además surge toda la idea del show cooking muchísimo más marcada. ¿Qué ocurre? ¿El show cooking nació ahí o quizás ya existía antes? Seguro que existía antes, seguro que en ese servicio, esa concepción clásica de la sala ya había show cooking, acabando platos, pero por poner un ejemplo, que justo aquí hace 10 días en el Basque hubo un congreso sobre parrilla y al recordar la historia de Casa Julián, sus propietarios actuales, que es la familia Gorrotxategi, que es un asador muy conocido de Tolosa, Iñaki Gorrotxategi, que es de la generación actual, cómo Julián Rivas, al crear el concepto, ser uno de los impulsores del concepto de asador, colocaba la parrilla en mitad del comedor. Y de alguna forma, él decía, le da el protagonismo al parrillero, que así de esa forma controla la sala, controla el comedor, mientras está controlando la parrilla y está también controlando al comensal. Y decía, hace show cooking hace más de medio siglo. Es interesante cómo seguramente si buscamos en la historia maneras actuales que consideramos muy modernas o de la última década o las últimas 2 décadas, en realidad llevan mucho tiempo dentro de nuestra historia gastronómica. Un último hito, para mí Casa Marcelo. Es un restaurante que se abre en el año 99 por Marcelo Tejedor a un paso de la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela. Marcelo venía de Francia, había trabajado entre otros también había estado con Arzac, había trabajado entre otros con Jacques Maximin. Y bueno, Jacques Maximin sí que fue uno de los artífices también de casi la teatralización del acto gastronómico. Marcelo llega a Santiago, monta un restaurante pequeño, con cocina abierta a la sala, e implanta el menú degustación como único formato de oferta. Faltaban todavía 3 años para que el Bulli eliminara totalmente la carta, al ver que el cliente en su mayoría solamente pedía el menú degustación. Marcelo es muy innovador, estamos hablando del año 99, hace mucho tiempo. Hace el menú degustación único, hace la cocina abierta a la sala, expone el trabajo del cocinero en la sala, pero además los cocineros salen a la sala. Tiene equipo de sala, tiene maître, tiene camarero, pero los cocineros en muchos casos son los que salen a la sala y presentan el plato ante el comensal. En 2013 Marcelo decide cerrar, renunciando a la alta cocina, para reabrir, reinventándolo como un formato mucho más casual, que lo convierte en una especie de taberna, que además escenifica la devolución de la estrella Michelin yendo a Madrid a devolver la estrella, pero luego, paradójicamente, Michelin en ese formato casual le devuelve la estrella. ¿Qué ocurre? En este nuevo formato casual, que es Casa Marcelo como taberna, que es como funciona en la actualidad, los cocineros siguen en la sala. Y además, al convertir varias barras en un formato casi de mesa, que lo veremos ahora, también el cocinero y el camarero mezclan sus papeles porque también tiene camarero. Con eso, este es el Casa Marcelo antiguo, que os he puesto ahí una foto, mesas vestidas con mantel, y este es el actual. Barras, mucho más colorido, mucho más informal. ¿Qué ocurre? Llegamos a la sala en 2018. Tenemos todos esos antecedentes históricos. ¿Ha habido tantos cambios? Quizás sí, pero no hay la misma esencia. En realidad no buscamos cosas que ayer decíais de satisfacer, hacer feliz al comensal. Esa prioridad no ha cambiado. Pero al mismo tiempo sí que hay que reconocer que el perfil del cliente también cambia. El cliente llega a un restaurante mucho más informado que antes, por lo tanto tiene muchas más expectativas, muchas veces expectativas más altas por tener más información.
Yo creo que el restaurador, el hostelero, se acerca mucho más al comensal, rompe corsés del pasado, y eso lo veremos en casos que van a exponer después. Y al mismo tiempo, al surgir nuevos conceptos de negocio, podríamos decir que surgen salas especiales, casi sui generis. Y eso es lo que os voy a intentar en este ratito poner algunos ejemplos. Lo que os decía de Casa Marcelo como barra. La barra se convierte en una nueva mesa. Es un mostrador gastronómico en el que el hostelero se expone al máximo ante el cliente. ¿Qué ocurre ahí? Que el cliente recibe, quizás está más incómodo porque suele estar sentado en un taburete, pero, digamos, sacrifica comodidad por tener esa especie de relación directa, ver el directo de la cocina, tiene mucha más información si la quiere detrás del mostrador, y detrás del mostrador puede haber un cocinero acabando platos y que se está exponiendo totalmente ante él y le está explicando los platos, pero también puede haber camareros detrás del mostrador o quizás por fuera. ¿Qué ocurre? Que yo creo que se mezclan las figuras del cocinero y del camarero, y que quizás eso ni es invadir terrenos, en algunos casos, y quizás lo podéis ver así, puede ser que invadan terrenos del otro, pero también puede ser que surja una nueva colaboración entre ambos, que al final es positiva para el cliente, que quizás es el objetivo último. ¿Algún ejemplo? Dos Palillos, que seguro que os suena, de Albert Rauric en Barcelona. Tiene delante una barra más casual, al fondo una barra más gastronómica, de hecho tiene estrella Michelin. Bueno, pues es una forma de exponerse ante el cliente. Arallo, que hay una sede en Coruña y otra sede en Madrid, también los cocineros están detrás de la barra y te van mostrando platos. En el caso de Madrid, además tiene un pequeño comedor y sí, hay camareros, pero también cocineros que salen de la barra y te llevan platos. Y un concepto en Nueva York, Atera. Atera, al final hay una mesa en un rincón, pero es una barra en forma de U. Pero detrás de la barra hay un sumiller, hay un equipo de sala y hay cocineros que algún plato te lo presenta ese cocinero, pero otros te lo presentan los camareros o ese maître sumiller que está allí desempeñando una función, liderando un nuevo servicio de sala que en gran parte se desarrolla detrás de la barra. Esto también nos lleva a una idea de una especie de patrono tabernero modernizado. Claramente, de esos locales clásicos que si alguno ha pasado por Madrid, ha ido a sitios como de la Riva o García de la Navarra en Madrid, te leen, digamos, los fuera de carta del día, los platos fuera de carta, te cantan la comanda. Llegamos a conceptos más modernos como Triciclo, que al final es una casa de comidas donde hay una carta escrita, pero hay otra carta que te la están cantando. Y en ese caso, por ejemplo, en Triciclo, uno de los tres dueños, que los tres son cocineros, se encarga de tomar la comanda y te canta esos platos. Digamos que hay un nuevo patrón, yo creo, una especie de nuevo tabernero modernizado. Tickets, ¿por qué no? También es una especie de nueva casa de comidas, por supuesto muy bulliniana, muy estilo Albert Adrià, pero en ese caso, el servicio de sala claramente se relaciona con el cliente sin haber menú degustación con una carta, haciéndole una especie de mini entrevista inicial. Le pregunta desde alergias, intolerancias, gustos, si tiene mucho hambre o no, incluso casi cuánto quiere gastar. Y de esa manera, aparte de que el cliente pueda elegir como quiera, el camarero, el servicio de sala de tickets, se convierte en casi el responsable de diseñarle indirectamente un menú degustación a partir de una carta al cliente. Eso yo creo que nos lleva a una idea que es la casualización en la alta cocina. Es una tendencia evidente. Luego Tinuca, por ejemplo, en The Stage puede hablar cómo ellos han ido eliminando corsés, siendo un restaurante de 2 estrellas súper top en cuanto a ambición gastronómica, pero de alguna forma hay maneras que casualizan en la relación con el cliente. Hay menos corsés en varios locales, hay mesas sin mantel, como Quique da Costa, un triestrellado que fue el primero de Europa que no tenía manteles en sus mesas. Se come con las manos, algo que con el bulli se impulsó absolutamente. Hay algo, casi un saludo de hola chicos, te acercas al cliente, casi te agachas a su lado, algo que ocurría por lo menos en la sede anterior de Noma, pero a la vez en un sitio tan casual como en Madrid de la Gabinoteca. Y mientras tanto, en Disfrutar, en alguna ponencia que han hecho aquí en el Basque, los chicos de Disfrutar contaban qué era lo que más exigían en esta línea de casi una casualización de la alta cocina a su equipo de sala. Y decían, por supuesto, formación, por supuesto, idioma, pero sobre todo amabilidad y sonrisas. Es muy necesario que haya esa relación directa con el cliente. Ayer hablabais de mucha o poca información para el cliente en la sala. En la alta cocina puede ser que todos los comensales quieran tanta información. Ayer en la mesa última lo comentabais. Puede ser que alguno quiera una extensa explicación. Puede ser que otro agradezca la explicación más escueta. Probablemente, no lo sé, supongo que vosotros sois los mayores psicólogos para valorar eso en el cliente, pero es cierto que casi debería ser a demanda del comensal, yo creo. Para ni aburrirle, pero tampoco quedarte corto, porque puede haber alguno que quiera todos los detalles y disfrute con esos detalles.
Y ya empezamos a hablar así, por un último vistazo, a conceptos super sui generis. Esto es como una locura para vosotros que os dedicáis a la sala, pero sí, hay algún local que incluso ha renunciado en algún momento a tener sumiller y camarero. Rodrigo de la Calle, que ahora se está mudando a Madrid, cuando abrió hace 3 años en Collado Mediano el Invernadero, lo que tenía era una chica que actuaba como hostess, como recepcionista, pero ni tenía sumiller, era una bodega pequeñita de champán y algún vino de Jerez, ni tenía camareros. Él y sus cocineros salían de la cocina a la sala. Digamos que era la radicalización de centrarlo todo en el protagonismo de la cocina. Que no digo ni que sea positivo ni negativo, lo comento como un caso posible que hay y realmente muy extremo. ¿Qué puede ocurrir? Que a lo mejor algún local que no tiene camareros sommeliers se deba en realidad a una razón de racionalidad económica, de no hay presupuesto suficiente para tener más personal, incluso no hay espacio. Un ejemplo gracioso, 3x4, un puestecito en el mercado de Torrijos en Madrid que abrió en noviembre. 3 metros cuadrados de cocina, creo que 3x4 es por la dimensión del puesto con la cocina al fondo que está tapada, y es el dueño con otro cocinero, y el fin de semana cogen un extra. El dueño con el otro cocinero están cocinando y a la vez toman la comanda y sacan los platos. Pero es que no hay espacio para más y probablemente para ellos, que son emprendedores con un pequeñito negocio, tampoco hay presupuesto para más. Habría que ver si sería mejor que fuera un cocinero y un camarero quienes estén al frente, o ellos prefieren que haya 2 cocineros porque tampoco llegarían a lo mejor. Pero este es 3x4, que como veis, nada, es casi una habitacioncita. Tiene luego alguna mesa fuera en una zona común del mercado, pero nada, muy poquitos espacios más. Otras cosas, hablábamos del bulli antes cuando hacía participativo al comensal. Ahora mismo ya hay platos, hágalo usted mismo. Anoche en Topa tomamos el guacamole con instrucciones, ¿no? Nos lo dieron, eran como unas instrucciones tipo IKEA que teníamos que seguir y nosotros nos hacíamos el guacamole. Bueno, le pasas, el cocinero, el camarero, le está pasando parte de su papel al comensal, pero realmente lo que busca es divertirle. Que oye, que a lo mejor también puede haber comodidad por parte de ellos, no lo sé, pero busca divertirle. En el caso de Sala de Despieces, si os suena en Madrid, un concepto de Javier Bonet, que yo creo que estuvo hace 2 ediciones de host aquí, el chuletón cenital es un plato que es que en realidad es una especie de carpaccio, te explican cómo te montas tú el primero y te dejan a ti montando el resto. A raíz de eso, dio incluso lugar a un nuevo concepto de negocio que era Academia del Despiece, justo al lado, puerta con puerta. Bueno, cosas que están pasando. A ver, que he hecho algo raro. Así. Bueno, esto os lo pongo así, matemáticas en la sala. ¿Qué ocurre? Que como cada vez yo creo que hay una mayor flexibilidad en la relación con el comensal para darle más facilidades, para que no vea una imposición lo que tú le estás ofreciendo para comer, que ayer también en la mesa redonda última de la tarde lo comentabais, se ha fomentado mucho, sobre todo en conceptos casual, el tema de diferentes gramajes, medias raciones, cuartos de ración, tercios de ración. Ahí vuelve a ser un ejemplo triciclo que tiene 3 columnas con 3 tamaños, 3 gramajes diferentes de la mayoría de sus platos. ¿Qué ocurre? Que ahí el camarero, si ya es vendedor, se convierte aún más en vendedor. Casi tiene que hacer la matemática de la media ración, calcular cuánto quiere comer o no el cliente y en función de eso ir viendo. Luego es el transmisor de esa información muy compleja a la cocina, que llega con una comanda que es casi demencial, pidiéndole 2 tercios, 2 mitades, una ración entera, es complicado. Y ahí el camarero, digamos que además asume una función que hasta es delicada, tanto ante el cliente como ante su equipo de cocina. A ver, que estoy dando algún sitio que no es. Esta es la carta de triciclo, para que veáis que hay 3 columnitas, que bueno, es interesante y al final ellos mismos admiten que es una locura para ellos, sobre todo para la cocina. Pero bueno, es una forma de que el cliente pruebe un montón de cosas diferentes, tenga más posibilidades. Una tendencia que ha habido en los últimos años, que aún no está claro si funciona o no funciona, o si hay tanta demanda que lo justifique, locales con horario continuado, con horario non-stop. ¿Eso qué implica para la sala? Que el dueño del local necesita diferentes turnos de sala. Ahí hay un ejemplo como la Carmencita en Madrid, de un grupo cántabro, que es de Luz y Compañía, que lo que hace es que tiene un equipo de sala con un mix de edades diferentes, porque esa gente con edades diferentes, aparte de aportar diferentes grados de experiencia o frescura o más experiencia, diferentes perfiles, también al mismo tiempo puede tener diferentes necesidades personales de turnos de trabajo, y para alguien que a lo mejor le viene mejor trabajar por la tarde, otros por la noche, consigue cuadrar algo tan complicado de gestionar como el horario non-stop, y eso tiene una repercusión directa en la sala. Y por una última vistazo a nuevos camareros, os he puesto ahí. Bueno, hay muchos conceptos nuevos que yo creo que replantean también
el concepto del camarero y le ponen en valor totalmente, le dan una relevancia a la sala muy, muy importante, porque sin ese papel de la sala probablemente el cocinero no tendría nada que hacer con esos conceptos nuevos que implanta. Desde locales de mesa única, os he puesto el de hace años ya esta tendencia. Soma Rando es un local reciente que ha abierto un ex-bulli coreano en Madrid. Es una sola mesa, está el otro cocinero y una camarera, nada más. Camareros súper especializados. Es verdad, que ha habido muchos conceptos monográficos históricamente, pero estos últimos años también es una forma de diferenciarse en el mercado. En un sitio como la Tasquería de Javi Estevez en Madrid, muy especializado en todos los platos de casquería, necesitas camareros que sepan explicar eso muy bien. Al final, el transmisor es el camarero, es tu equipo de sala. Bueno, os pongo camareros bailarines, sí, bueno, en Salón Cascabel, la antojería de Punto MX, aparte de que ellos sepan explicar sus platos, quieren que estén bailando a una música, para mí casi demencial, muy alta, muy loca, pero al final forma parte de eso también, o sea, digamos son perfiles diferentes. Igual que el sumiller es un psicólogo claro del mundo del vino ante el cliente, el barman lo es del mundo del cóctel, y a veces hay coctelerías en las que también se da de comer, como Salmón Gurú, o al revés, hay muchos restaurantes con oferta de coctelería. Delivery. En ciudades grandes cada vez se extiende más todos estos modelos Deliveroo, Globo, que tú llamas y te llevan la comida a casa. Y ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? El camarero va en bicicleta, ¿no? Al final se convierte, tú lo pides por una app, llama a tu puerta, sube a tu casa con el pedido que tú has hecho para cenar, pero al final el camarero está viniendo en bicicleta a tu casa. A veces pides en la caja y el camarero te lo lleva o no, porque, por ejemplo, Sala X en Madrid, un sitio que abrió hace unos meses, no te lo llevan, te dan un llamador, te suena cuando está tu pedido preparado, vas a la barra a recogerlo y quizás el camarero aparece después a añadirte algo que te falta o quizás a recogerte los platos. Hay unas nuevas funciones. Gestores de colas. Sí, si alguien quiere hacer cola para entrar en un establecimiento, como en aquella sala de despesa, al final es el equipo de sala quien se tiene, entre comillas, que comer el marrón de gestionar esa cola o hacer la lista. Y eso forma parte también del servicio de sala. Sumilleres que son jefes de sala o que asumen parte de la función de sala. Os pongo ahí algunos ejemplos, que es verdad que hay sumilleres que han ido asumiendo esas funciones de sala. Incluso pasan algún sumiller a la función de sala, que creo que Tinuca luego nos pondrá algún ejemplo. Y camareros elásticos, seguro que todos lo sois, porque os tenéis que adaptar a un montón de situaciones. Pero si encima vuestro restaurante por algo se muda temporalmente a algún sitio, de repente cambia el mercado, cambia el perfil de cliente, cambia el contexto. Y os pongo el ejemplo de Casa Marcial in Residence, que Nacho Manzano se mudó 3 semanas a Madrid. Y bueno, al final se va con todo su equipo, 23 profesionales. Nacho, por cierto, trabaja desde el centro de la sala acabando platos y liderando a todo el equipo de sala y de cocina, pero al final ese equipo de sala se tiene que adaptar a un nuevo cliente que no es el de Casa Marcial en Arrionda, sino que es el cliente madrileño, que quizás puede ser un poco diferente. Para acabar, hay un efecto casi de afrancesamiento. Mientras hablamos de toda esta modernidad, estos conceptos innovadores, puede ser que haya una cierta vuelta a algo clásico. Podría ocurrir. He puesto efecto Bocuse, pero seguramente ya el de antes. Si algunos establecimientos mantienen ese espíritu clásico como Horcher, otros abren, como Abarra, que es del grupo Álvora, abrió hace 2 años en Madrid, y abre ya con una vocación clásica en la sala. Y de repente te hace un espárrago en papillot, que la gracia es llegar con el papillot a la sala, abrírtelo y presentarte ahí el plato, igual que otros platos de caza. Y bueno, no mucho más. Yo creo que al final, todo esto que estamos contando ni cambia tanto vuestras funciones en la sala. Al final yo creo que se estrecha muchísimo la colaboración entre cocina y sala, cosas que ayer comentasteis de, bueno, que al final el cocinero cada vez le da más valor a la sala. Decíamos todos, y creo que estamos de acuerdo, que una buena comida con un mal servicio de sala hace que probablemente el cliente nunca vuelva al restaurante, y en cambio, y eso es algo que es, vamos, casi un dicho yo creo que aceptado en el sector hostelero, que al final una mala comida, una comida regular, puede estar compensada por un magnífico servicio de sala. ¿Qué ocurre? Que como cada vez hay una mayor flexibilidad, ante el cliente se han roto un montón de reglas, también es verdad eso que titulábamos de salir de la sala para volver a entrar, quizás para darle una vuelta a esa relación y quizás porque por mucho que el cocinero salga, la relevancia sigue siendo del camarero del maître en la sala. Y bueno, no mucho más, que muchas gracias y que espero haber aportado algo. Marta Fernández Guadaño, directora de Gastroeconomy. ¿Se me escucha bien?
Se me escucha Se bien. te escucha bien. Qué gusto y cuánto sabes. Marta, solo una pregunta. ¿Y a ti qué te sorprende ahora en la sala? Mira, se ha provocado ahí de todo. Yo creo que este viaje, paseo por las tendencias provoca, porque están pasando muchas cosas. ¿Qué te sorprende en la sala? A una persona que visita, ¿cuántos restaurantes visitas al año? Ni idea, la verdad no hago el cálculo, no lo sé. No sé. No, y no Muchísimos. tantos al final, pero bueno, que sí que No me tanto. muevo bastante, intento, y siempre me gusta conocer, y porque al final sacas 1000 ideas para temas. No lo sé, ayer cuando preguntabas cómo definirías la sala en una palabra, para mí con el verbo disfrutar, porque creo que al final tenemos que disfrutar yo como comensal, pero tiene que disfrutar, el dueño del negocio esté en la cocina, esté en la sala, el cocinero tiene que disfrutar y el equipo de sala tiene que disfrutar. Y eso si no, muchas veces tú estás en una sala y percibes o que hay tensión, o que no están disfrutando, o que no están a gusto, y eso al final, directamente el comensal, yo creo que lo sufrimos de alguna forma. Entonces yo creo que al final esa entrega que ves del equipo y saber equilibrar muy bien, pues tanto la información como la forma de interrumpirte suavemente o no. Todo eso es lo que más valoras y al final sorprenderte te sorprenden un montón de cosas, porque es verdad que hay muchas cosas nuevas siempre. Qué bien. Así que nada, O sea que muchas hay gracias. margen para seguir sorprendiendo, Sí. Marta. Un aplauso Gracias. grande. Gracias Venga, a ti. gracias. A ti por todo. Fantástica.